Hola, saludos amigos. Los extraterrestres llamados grises comenzaron a ser conocidos por la opinión pública a partir de 1947, cuando en Nuevo México varias naves pilotadas por ellos fueron abatidas, muriendo la mayoría de sus tripulantes. Fue el denominado caso Roswell. Las naves capturadas fueron trasladadas al Área 51, una zona del desierto de Nevada que se mantiene oculta a la opinión pública debido a que en ese lugar subterráneo se llevan a cabo experimentos secretos con tecnología extraterrestre. Es en el Área 51 donde se opera una tecnología que permite, por la emisión de electromagnetismo, abrir en el cielo un portal de transportación a través del cual a nuestro planeta llegan naves procedentes de otro lugar. Por su parte, los cuerpos de los grises que murieron como consecuencia de ese ataque fueron llevados a la base militar de Los Álamos para mantenerlos congelados, poder investigarlos y llevar a cabo una autopsia. Se tiene constancia de al menos un superviviente, el cual recibió el nombre de EV-1, abreviatura de Entidad Biológica Extraterrestre. Pues bien, cuando Eve fue interrogado, dio la ubicación exacta de su lugar de origen, asegurando proceder de un planeta llamado Serpo, el cual se encuentra situado en Zeta Reticuli. El gris también proporcionó una explicación detallada de todos los dispositivos que se hallaban en las naves, entre los que se encontraba un equipo que servía para comunicarse con su planeta de origen. Sin embargo, los científicos de Los Álamos no fueron capaces de hacerlo funcionar a tiempo. Así, a principios del verano de 1952, Eve murió sin llegar a comunicarse con los suyos. Y a finales de ese mismo año, el equipo técnico consiguió dar con la clave para poner el dispositivo en funcionamiento, conectándolo a una fuente adecuada. Fue así como se estableció una comunicación con los grises de Serpo. Durante los siguientes años continuaron las conversaciones entre miembros de los dos planetas, dando pie a la creación en el año 1962 de un programa de intercambio, una iniciativa propuesta por quien por entonces era el presidente de los Estados Unidos, John Kennedy. La teoría que defiende que Kennedy fue asesinado por querer desvelar la verdad sobre la presencia extraterrestre en la Tierra no es nueva. De hecho, 5 meses después de su asesinato, en abril de 1964, y casi exactamente como él mismo había planeado, 2 naves procedentes de Serpo aterrizaron en la base de la Fuerza Aérea de Holloman. Sus tripulantes fueron recibidos por 16 altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, quienes les acompañaron en la labor de recuperar los cuerpos de los grises muertos para llevarlos de regreso a Serpo. Y siguiendo el plan acordado por Kennedy, en julio de 1965 regresaron para recoger en la base militar de Nevada al equipo que iba a ser teletransportado al planeta de los grises. Se trataba de 12 personas minuciosamente seleccionadas, 12 militares de carrera, los cuales eran huérfanos, solteros y sin hijos, y además poseían habilidades especiales. Todos ellos fueron eliminados de los registros que les identificaban, asignándoseles nuevas identidades. A partir de entonces aparecieron en la lista de los militares desaparecidos. 8 de ellos trabajaban para la USAF, 2 eran del ejército y otros 2 de la Armada. Pues bien, tras ser seleccionados tuvieron que pasar por un duro entrenamiento, tanto psicológico como físico, que duró 6 meses. Como expertos que eran en diversas especialidades, su tarea consistía en reunir la mayor cantidad de información posible en relación con todos los aspectos de la vida, la sociedad y la tecnología que había en Serpo. Debían conocer las costumbres de los grises, el estilo de vida que llevaban y hasta lo que comían. Pero cuando el equipo regresó del planeta de los grises, 13 años después, en 1978, tan solo regresaron 8 de los 12. Uno había muerto en el proceso de transportación y nunca llegó a Serpo. Otro murió en ese planeta y su cuerpo fue clonado por los grises. Y los otros 2 se quedaron allí de forma voluntaria, sin deseo de regresar a la Tierra, puesto que disfrutaban de la vida en ese lugar. Los 8 militares retornados fueron aislados de por vida en varias instalaciones de seguridad y protección, siendo interrogados sobre todo cuanto habían vivido en Serpo. El informe completo que se obtuvo de estos interrogatorios acumuló alrededor de 3.000 páginas.
Sus historias, sus entradas en el diario, sus fotografías y las muestras que trajeron a la Tierra fueron expuestas en un informe final titulado Proyecto Serpo, el cual debía mantenerse en el más absoluto de los secretos. Pero aunque los 8 militares retornados murieron aislados y sin poder compartir cuanto habían vivido, esta información fue revelada al público en el año 2005 por miembros del mismo escuadrón al que pertenecían los 12 viajeros espaciales. Todos ellos trabajaban para la DIA, la Agencia de Inteligencia de Defensa. Aunque los militares de reserva nunca viajaron a Serpo, tenían acceso al informe que detallaba cuanto había sucedido en ese lugar. Y cuando ya eran ancianos, 3 de ellos decidieron contar lo que contenía ese informe secreto. Después de que comenzara a desvelarse parte de esta información confidencial, se activaron todas las alarmas. El coronel de la USAF, Jack Casey, quien estuvo al mando del proyecto Serpo, se quedó sorprendido, puesto que él mismo se había encargado de que nada fuera revelado a la opinión pública. Entonces comenzó a ejercer presiones sobre quienes estaban divulgando esta información, consiguiendo que fueran eliminados los aspectos más importantes y modificados los datos. Claro, a partir de aquí todo se tergiversó. Aunque el proyecto Libro Azul se había encargado de cuestionar todos los avistamientos para desacreditarlos, una persona que participó en ese proyecto, el agente del FBI y astrofísico Allen Hynek, comenzó a revelar información confidencial recopilada durante más de 2 décadas en las que trabajó para las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Fue Allen Hynek quien aportó a Steven Spielberg la información que necesitaba y que sirvió de trasfondo para la película de 1977 Encuentros cercanos, cuyo argumento coincide con la historia original del proyecto Serpo en muchos aspectos. Pero extraños problemas plagaron la producción de esta película. La temporada de huracanes del Atlántico de 1976 llevó tormentas tropicales a Alabama, que era donde se estaba filmando Encuentros cercanos. Durante un torrencial aguacero, una gran parte de los hangares de los aviones que se utilizaban como escenario se dañó cuando un rayo los golpeó. También hubo muchas dificultades técnicas que obstaculizaron la producción. La película comienza con un espectacular hallazgo en el desierto de Sonora, donde varios científicos del gobierno descubren los aviones que componían el vuelo 19, un escuadrón aéreo desaparecido tras finalizar la Segunda Guerra Mundial. Los aviones estaban intactos y operativos, pero no había rastro de los pilotos. A continuación, un carguero, el Cotopaxi, desaparecido en el Triángulo de las Bermudas, apareció en mitad del desierto de Gobi. Todo esto haciendo alusión a portales de transportación en donde también se puede viajar en el tiempo. En cuanto al argumento de la película, narra los acontecimientos que le sucede a un grupo de personas que tuvieron contacto con los grises, sintiéndose a partir de entonces atraídas para llegar a un determinado lugar de Wyoming llamado la Torre del Diablo, un lugar lleno de empleados del gobierno y de militares, y en donde también se encontraba una pista de aterrizaje que habían dispuesto las autoridades para recibir a los grises, y esto tras un acuerdo establecido entre ambas partes. Los asombrados visitantes vieron a un gris que salía de una nave y que era escoltado a un lugar secreto. A través de variaciones tonales, el gris intentó comunicarse con los militares hasta que se consiguió una comunicación adecuada. Y fue así como se organizó un programa de intercambio en donde 12 humanos permanecieron en el planeta de los grises por un periodo que va desde 1965 hasta 1978, exactamente igual que el proyecto Serpo. Aunque la imagen que tanto la película como las autoridades ofrecen de los grises, convirtiéndolos en malvados, culpables de las abducciones a personas, la información que nos aportan los 8 retornados de Serpo nos ofrece una imagen de ellos totalmente diferente. Y por este motivo gran parte de esta información ha sido censurada. Lo que ha trascendido es que durante todo el tiempo que los militares estuvieron en ese lugar, pudieron comunicarse con los militares de la Tierra utilizando el mismo dispositivo que utilizó Eve.
El equipo describió a Serpo como un planeta cálido, el cual, aunque es de menor tamaño que la Tierra, no es muy diferente a ella, ya que posee árboles y plantas, así como ríos subterráneos que alimentan valles abiertos. No tiene océanos y apenas tiene montañas. Tan solo la raza de los grises habita en ese lugar, y todos ellos se comportan como seres amigables. Los militares se sintieron libres en todo momento para hacer lo que quisieran y ningún lugar del planeta les fue prohibido. Fue así como comprobaron que todos los grises viven en pequeñas comunidades situadas en torno a una gran ciudad. Aunque poseen liderazgo y cuentan además con un ejército, nunca utilizan armas de ningún tipo y la violencia es prácticamente desconocida para ellos. Aunque tienen un ejército que también actúa como fuerza policial, el equipo humano nunca vio que se cometiera algún tipo de delito en Serpo. También descubrieron que los grises no tienen ningún concepto acerca del dinero o del comercio y no usan ningún tipo de moneda. Cada uno de ellos expide artículos de acuerdo a sus propias necesidades. En cuanto a la comida, se alimentan de lo que cultivan y no comen carne. Todos los grises adultos llevan a cabo algún tipo de trabajo y son disciplinados en todos los aspectos de sus vidas. En cuanto a la tecnología, cada comunidad posee una torre que filtra la luz solar a través de un dispositivo que extrae energía del espacio circundante. Con esa energía pueden alimentar cualquier aparato sin importar lo grande que éste sea. Este dispositivo de energía, que es transparente y está hecho de algo similar al plástico duro, posee la capacidad de mantener el planeta a una temperatura constante. También detecta de forma automática la demanda de energía que se necesita para poder generar así la cantidad exacta. Los grises se desplazan en sus naves voladoras en un mundo sin gravedad que se encuentra siendo constantemente iluminado por dos soles, por lo que siempre es de día. En Serpo no existe la noche, no hay que dormir para descansar y para reponer energías. Por este motivo, aunque los 12 humanos tuvieron periodos de descanso, los ciclos de trabajo y descanso los marcan los movimientos de los dos soles. Es decir, las leyes que rigen en la Tierra no se aplican en ese lugar en donde no existe el concepto del tiempo, puesto que no hay días, semanas, meses o años, y tampoco hay estaciones porque el clima es siempre cálido y estable. Aunque los militares tenían relojes, no les servían para nada porque no los necesitaban. Por este motivo no pudieron dar cuenta del tiempo que pasaron en ese lugar, encontrando extraños los intentos de quienes les interrogaban para que les aportaran detalles relacionados con este asunto. Sencillamente habían perdido la noción del tiempo, así que cronometrar cuanto allí sucedía era una misión imposible. Es una realidad que los grises viven en un constante presente y que no enferman ni envejecen. Por este motivo es imposible juzgar la edad que tienen. De igual manera, cuando los 8 exploradores regresaron a la Tierra, se pudo constatar que el tiempo no había pasado para ellos, puesto que todos parecían estar físicamente igual a como habían salido, y esto aunque habían transcurrido 13 años terrestres. Serpo es un buen ejemplo de cómo es la vida con dos soles, donde no existe la oscuridad y la energía solar es ilimitada. Algo similar sucederá en la Tierra cuando nuestro planeta se acerque a nuestra galaxia lo suficiente como para tener dos soles. Entonces, y al igual que en Serpo, tanto la enfermedad como la muerte desaparecerán. Hasta pronto, amigos.